Allá donde la memoria de los hombres se deshilacha, y el viento peina la espalda de las montañas, vivía una mujer que había olvidado el sonido de su propio nombre. Los demás la llamaban la silenciosa, la sombra, la que espera en vano. Su hogar era un nido de piedra y madera oscura, aferrado a la ladera como un último pensamiento antes del olvido. Se movía por la casa con la parsimonia de las estaciones, sus gestos lentos y medidos, como si temiera romper el delicado equilibrio de su soledad. El sol la encontraba cada mañana con la mirada fija en el horizonte, ese lienzo pálido donde una vez se dibujó una promesa que el tiempo se encargó de borrar. Su cuerpo se había vuelto un mapa de la ausencia, los hombros encorvados y las manos siempre frías, buscando un calor que ya no existía. Si esta historia te toca el corazón, dime desde dónde la escuchas. No recordaba con exactitud el día en que él se marchó. Las imágenes se habían vuelto borrosas, como acuarelas diluidas por demasiadas lágrimas. Solo conservaba sensaciones fragmentadas, el tacto áspero de su abrigo de lana, el olor a tierra mojada y a tabaco, y el peso de una pequeña caja de madera en sus manos. Dentro, un ave tallada en hueso, con las alas a medio desplegar, un símbolo de un vuelo, que nunca emprendieron juntos. Le había dicho que volvería con la primavera, cuando los deshielos bajaran cantando por las cañadas. Pero la primavera llegó, y se fue. Y luego otra, y otra más. Y el canto del agua se convirtió en un lamento que solo ella parecía escuchar. El silencio que él dejó era una criatura viva, que respiraba en cada rincón y se alimentaba de sus recuerdos. Su rutina era un ritual inmutable, una defensa contra el caos del dolor. Se levantaba antes del alba, cuando la luz es una herida azul en el cielo. Recogía agua del pozo, sentía el frío del cubo metálico en sus palmas agrietadas, y escuchaba el eco de la cuerda al descender. Alimentaba a las gallinas con un puñado de maíz, observando sus movimientos nerviosos y ajenos a su pena. Pasaba horas remendando ropas que nadie más usaría, con puntadas tan pequeñas y perfectas que parecían cicatrices en la tela. La comida tenía el sabor de la ceniza, y el vino, la amargura de la tierra yerma. Cada objeto en su casa era un ancla que la mantenía atada a un pasado que se negaba a morir, un museo de una vida que pudo ser y no fue. El pueblo, acurrucado en el valle como un rebaño de ovejas, la observaba desde la distancia con una mezcla de piedad y recelo. Las mujeres cuchicheaban a su paso cuando bajaba al mercado una vez por semana, sus rostros velados por una compasión que cortaba más que el desprecio. Los hombres desviaban la mirada, incómodos ante la visión de un dolor tan desnudo, tan femenino. La veían como una planta que se había secado por dentro, una advertencia viviente de los peligros de amar demasiado, de entregar el alma a una promesa hecha por un forastero. Ella sentía sus miradas como pequeñas piedras arrojadas contra su espalda, y cada vez se encorvaba un poco más, deseando ser invisible, fundirse con el polvo del camino y desaparecer para siempre en la indiferencia del paisaje. Una tarde, mientras la lluvia golpeaba los cristales con la insistencia de un recuerdo obstinado, se detuvo frente al espejo empañado del recibidor. Apenas reconoció el rostro que le devolvía la mirada. Era una extraña de ojos hundidos y labios sin color, con el cabello recogido en una trenza descuidada que parecía una soga. El reflejo no era el de una mujer, sino el de un fantasma atrapado entre dos mundos. Apoyó la frente en el cristal frío, y por primera vez en años, un sollozo seco y violento sacudió su cuerpo. No fue un llanto de tristeza, sino de rabia. Una furia sorda contra el hombre que la abandonó, contra el pueblo que la juzgaba, y sobre todo, contra sí misma por haberse permitido marchitarse de aquella manera, por haberle entregado las llaves de su existencia a quien solo estaba de paso. Esa noche no durmió, el fuego en la chimenea crepitó con una nueva energía, como si se contagiara de la tempestad que se había desatado en su interior. Al amanecer, con los ojos enrojecidos pero firmes, tomó una decisión. Subió al desván, un lugar que había evitado durante años, un santuario de polvo y telarañas donde se acumulaban los vestigios de sus antepasados. El aire olía a tiempo detenido, a lavanda seca y a madera de cedro. En un rincón, bajo una lona raída, encontró el baúl de su abuela. No lo abrió buscando joyas ni cartas de amor, sino algo mucho más valioso. Buscaba la fuerza de las mujeres que la precedieron, aquellas que sobrevivieron a inviernos más duros, y a soledades más profundas sin más armas que su propia resiliencia. Dentro del baúl, entre mantas de lana áspera y vestidos de luto, halló lo que su alma anhelaba. No era un objeto, sino un olor.
el aroma penetrante de hierbas medicinales. Su abuela había sido curandera, una mujer que conocía los secretos de la tierra, que sabía qué raíz calmaba la fiebre, y qué flor cicatrizaba las heridas del cuerpo y del espíritu. Había pequeños sacos de lino atados con cordeles, cada uno con el nombre de una planta escrito con una caligrafía temblorosa: manzanilla, hipérico, valeriana, salvia. Cogió uno de ellos, el de la Artemisa, y lo apretó contra su pecho. Sintió un calor ancestral recorrer sus venas, una conexión directa con un linaje de mujeres que sabían que la mejor medicina para el abandono no era el olvido, sino el renacimiento. Al día siguiente, por primera vez en mucho tiempo, no miró hacia el camino por el que él se fue. Su mirada se dirigió a la tierra que rodeaba su casa, un pedazo de terreno pedregoso y abandonado que todos consideraban estéril. Con las manos desnudas, comenzó a arrancar las malas hierbas, sintiendo el dolor agudo de las espinas y las piedras afiladas. Fue un trabajo brutal, un castigo autoimpuesto que era también una purificación. Cada hierbajo arrancado era un recuerdo doloroso que extirpaba de su alma. El sudor le empapaba la frente y se mezclaba con el polvo, creando un barro primordial sobre su piel. No se detuvo a descansar. El agotamiento físico era un bálsamo bendito que acallaba el ruido incesante de su mente, reemplazando la angustia por un cansancio limpio y honesto. Los primeros días fueron un infierno. Sus manos sangraban, sus músculos gritaban de dolor, y su espalda era un nudo de tensión. El sol la castigaba sin piedad y el viento le secaba la garganta. Más de una vez cayó de rodillas, sin aliento, con la tentación de rendirse y volver a la penumbra segura de su casa. Pero entonces recordaba el olor de las hierbas de su abuela, la firmeza de su caligrafía, y se levantaba de nuevo. Se ató trapos en las manos para protegerse las heridas, y siguió adelante, movida por una terquedad que no sabía que poseía. Estaba librando una guerra silenciosa contra la tierra y contra sí misma, y cada piedra que apartaba era una pequeña victoria, una afirmación de su voluntad de vivir. Los vecinos la observaban desde lejos, primero con curiosidad, luego con una especie de asombro desconcertado. La sombra, la silenciosa, estaba luchando. La veían cubierta de tierra, el cabello suelto y revuelto por el viento, su figura recortada contra el cielo al atardecer, moviéndose con una determinación casi animal. Ya no era la mujer frágil que se encogía a su paso. Había algo feroz en su empeño, algo primitivo y poderoso que los intimidaba, y, al mismo tiempo, les infundía un respeto a regañadientes. Dejaron de cuchichear. El silencio que ahora la rodeaba cuando bajaba al pueblo no era de piedad, sino de expectación. Estaban siendo testigos de una transformación que no comprendían, pero cuya fuerza era innegable, como la de una semilla que rompe la roca para buscar la luz. Un día, mientras cavaba con una vieja azada que encontró en el cobertizo, la herramienta golpeó algo metálico. Se arrodilló y escarbó con las manos, apartando la tierra con ansiedad. Lo que encontró fue una pequeña herradura oxidada, tan antigua que parecía a punto de deshacerse. La sostuvo en la palma de su mano, sintiendo su peso y su textura rugosa. No era un tesoro, pero para ella fue una señal. La suerte que se entierra, la que hay que desenterrar con esfuerzo y sudor. No la guardó como un amuleto. La limpió con cuidado y la colgó en la puerta de su casa, no para atraer la buena fortuna, sino como un recordatorio de que todo lo valioso yace bajo la superficie, esperando las manos dispuestas a buscarlo. Comenzó a sembrar las semillas que había encontrado en el baúl, siguiendo las indicaciones de un pequeño cuaderno de notas de su abuela. Trazó surcos rectos en la tierra recién labrada, depositando cada semilla con la delicadeza de quien maneja algo sagrado. Hablaba con ellas, les susurraba palabras de aliento, les pedía que crecieran fuertes y resistentes. Era una conversación íntima entre ella, la tierra y el legado de sus ancestros. Ya no trabajaba con rabia, sino con una devoción serena. El jardín se convirtió en su santuario, un espacio donde el tiempo seguía un ritmo diferente, marcado por el ciclo del sol y la luna, y no por la espera de un regreso que nunca llegaría. Su soledad se transformó. Ya no era un vacío, sino un espacio fértil. Las primeras hojas que brotaron fueron casi imperceptibles, 2 pequeños puntos de un verde tímido en la inmensidad del marrón. Ella se arrodilló para verlos de cerca, conteniendo la respiración. Tocó una de las hojas con la punta del dedo y sintió una emoción tan intensa que le hizo temblar. Era la vida respondiendo a su llamada.
La prueba tangible de que su esfuerzo no había sido en vano. No era solo una planta que crecía, era su propia esperanza que echaba raíces y se abría paso hacia el sol. Aquella noche, por primera vez en años, cocinó una cena completa para sí misma, y comió con apetito, saboreando cada bocado. La comida ya no sabía a ceniza. Sabía a tierra, a esfuerzo y a futuro. El jardín floreció con una vitalidad salvaje e inesperada. La artemisa creció alta y plateada, la caléndula estalló en soles anaranjados, y la lavanda perfumaba el aire con una fragancia que calmaba el alma. No era un jardín ordenado y pulcro, sino un tapiz exuberante y caótico, lleno de vida. Las abejas zumbaban entre las flores, y los pájaros volvían a anidar en el viejo almez junto a la casa. El pedazo de tierra que todos consideraban estéril se había convertido en el lugar más vivo de toda la ladera. Era un milagro nacido de la voluntad y la memoria. Un testimonio de que incluso el suelo más árido puede florecer si se le ofrece el cuidado y la atención que merece. Su cuerpo también cambió. Los hombros se irguieron, la espalda se enderezó. Sus brazos, antes delgados y pálidos, se volvieron fuertes y bronceados por el sol. Sus manos, aunque llenas de callos y cicatrices, eran ahora herramientas poderosas, capaces de dar vida. Su forma de caminar era diferente. Ya no arrastraba los pies, sino que pisaba con firmeza, con la seguridad de quien conoce el terreno que pisa. Su rostro, curtido por el viento y el sol, había perdido la máscara de la tristeza. Sus ojos ya no miraban al horizonte lejano, sino a lo que tenía delante. La tierra, las plantas, el trabajo por hacer. La sombra se estaba desvaneciendo, y en su lugar emergía una mujer hecha de la misma materia que las montañas. Un día, una de las mujeres del pueblo, cuyo hijo pequeño sufría de fiebres persistentes, subió la ladera hasta su casa. Se acercó con timidez, con la mirada baja, y le pidió ayuda. No la llamó la silenciosa. La llamó por su nombre, Elara, un nombre que sonó extraño y nuevo en el aire de la montaña. Elara no respondió con palabras. Entró en su jardín, cortó unas ramas de sauce y unas flores de manzanilla, y se las entregó a la mujer, explicándole en voz baja y clara cómo preparar la infusión. No hubo agradecimientos efusivos ni promesas. Solo un intercambio silencioso de miradas entre dos mujeres. Un reconocimiento tácito de un saber antiguo que había vuelto a despertar. La noticia se extendió por el valle como el polen en primavera. El hijo de la mujer se recuperó, y pronto otras personas comenzaron a subir la ladera en busca de remedios. Un anciano con dolores en las articulaciones, una joven con el corazón roto por un mal de amores, un granjero con una herida que no cicatrizaba. Elara los recibía a todos con la misma serenidad. Escuchaba sus dolencias, caminaba por su jardín y elegía las plantas adecuadas. No ofrecía milagros, solo el conocimiento de la tierra. Su casa dejó de ser un refugio de soledad para convertirse en un lugar de sanación. La gente ya no la miraba con piedad, sino con una mezcla de respeto y gratitud. Elara redescubrió el poder de su propia voz. Al principio, sus palabras eran escasas, funcionales, limitadas a explicar las propiedades de cada hierba. Pero poco a poco, comenzó a compartir también las historias que su abuela le contaba, historias de la tierra, de los ciclos de la naturaleza, de la resiliencia de las plantas que sobreviven a las peores sequías. Su voz, antes un susurro quebrado, se volvió firme y melodiosa, como el fluir del agua sobre las piedras. La gente no solo acudía en busca de remedios para el cuerpo, sino también para escucharla, para encontrar consuelo en sus palabras, que estaban tan enraizadas en la sabiduría como sus plantas lo estaban en la tierra. Un día de otoño, mientras recogía semillas para la próxima siembra, vio una figura a lo lejos, en el camino que bajaba del paso de la montaña. Era un hombre, y caminaba con la familiaridad de quien conoce la ruta. Por un instante su corazón se detuvo. El aire se volvió denso, y el viejo fantasma de la espera amenazó con volver. Se quedó quieta, con las manos llenas de semillas, observando cómo la figura se acercaba. Podía sentir los ojos de todo el valle fijos en ella, conteniendo la respiración, esperando el desenlace de la historia que todos creían conocer. El viento sopló, arrastrando hojas secas a sus pies, como si el tiempo mismo estuviera barriendo los últimos restos del pasado. El hombre llegó frente a la cancela de su jardín. Era él, más viejo, con el rostro marcado por caminos que ella no conocía y una mirada cansada.
La vio de pie, rodeada por la abundancia de su jardín, con la espalda recta y los ojos serenos. Abrió la boca para decir algo, quizás una disculpa, quizás una explicación, pero las palabras se ahogaron en su garganta. No encontró a la muchacha frágil que había dejado atrás, sino a una mujer completa, una extraña que irradiaba una fuerza que él no podía comprender. Ella no le sonrió, ni frunció el ceño. Simplemente lo miró, sin odio y sin amor, como se mira a un árbol que ya no da sombra, o a un río que ha cambiado su curso. Él extendió una mano, como si fuera a ofrecerle algo, pero la dejó caer a su costado. «He vuelto», dijo finalmente, y su voz sonó hueca, insignificante frente a la sinfonía de vida que emanaba del jardín. El ara asintió lentamente, un gesto mínimo que lo abarcaba todo y no prometía nada. No le preguntó dónde había estado ni por qué había regresado. Esas preguntas pertenecían a otra mujer, a otra vida. Abrió su mano y dejó que el viento se llevara las semillas que sostenía, esparciéndolas por la tierra. «La primavera siempre vuelve», respondió ella, «pero la tierra nunca es la misma». Su voz era tranquila, pero sus palabras trazaron una frontera invisible e inquebrantable entre ellos. El hombre se quedó allí un largo rato, mudo, mientras ella volvía a su trabajo, moviéndose entre sus plantas con una gracia natural y absorbida. Comprendió que no había lugar para él en ese mundo, que ella había construido con sus propias manos. No había nada que pudiera ofrecerle que ella no se hubiera dado ya a sí misma. Era un fantasma de un pasado que había sido arado, sembrado y cosechado, transformado en algo nuevo y fértil. Se dio la vuelta y comenzó a descender por el camino, su figura cada vez más pequeña, hasta que el valle se lo tragó de nuevo, esta vez para siempre. El ara no se giró para verlo marchar, tenía las manos en la tierra. Con el tiempo, su jardín se hizo famoso en toda la comarca. La gente viajaba desde aldeas lejanas para buscar sus remedios y escuchar su sabiduría. Su casa se convirtió en un centro de conocimiento, un lugar donde se preservaban las viejas tradiciones. Enseñó a las jóvenes a reconocer las hierbas, a entender los ciclos de la luna, y a escuchar lo que la tierra tenía que decir. No lo hacía como una maestra que impone su saber, sino como una jardinera que comparte sus semillas, con la confianza de que cada una crecerá de una manera única y hermosa. Se convirtió en una matriarca sin necesidad de hijos, una reina sin necesidad de corona. Su rostro se llenó de arrugas, pero eran arrugas distintas a las que deja la tristeza. Eran las marcas del sol, de la risa y de la concentración. Sus manos, aunque ásperas y manchadas de tierra, eran las más solicitadas de la región, capaces de calmar un cólico, cerrar una herida o sostener a un recién nacido. Su pelo se volvió blanco como la flor del espino, y lo llevaba recogido en una trenza gruesa que caía sobre su hombro, ya no como una soga, sino como una raíz fuerte y flexible. La gente ya no recordaba a la sombra, solo conocían a el ara, la que habla con las plantas, la guardiana del jardín. Una tarde, una niña pequeña le preguntó si alguna vez se había sentido sola. El ara la miró, y en sus ojos se reflejó el cielo del atardecer. Se arrodilló a su altura, tomó una hoja de melisa del jardín, y la frotó suavemente entre sus dedos antes de dársela a oler a la niña. La soledad es como la tierra sin cultivar, le dijo con su voz serena. Al principio parece vacía y triste. Pero si tienes el coraje de trabajarla, de hundir tus manos en ella y de plantar tus propias semillas, descubrirás que está llena de vida. Nunca estás sola cuando estás rodeada de aquello que has ayudado a crecer. Ya anciana, pasaba la mayor parte del día sentada en un banco de madera a la entrada de su jardín, observando a las nuevas generaciones cuidar de sus plantas. Su presencia era un faro silencioso. No necesitaba hablar para enseñar. Su sola existencia era la lección más poderosa, que el dolor puede ser el abono más fértil, que el abandono puede ser el principio de la verdadera libertad, y que la fuerza más grande de una persona reside en su capacidad para echar raíces en sí misma, para florecer en su propio terreno, sin importar cuán árido pareciera al principio. Su historia se convirtió en una leyenda susurrada junto al fuego en las noches de invierno. A veces, todo lo que alguien necesita es una historia como esta. Si la sientes, compártela con quien precise de ella. Murió una mañana de primavera, con el sol calentando su rostro y el aroma de la tierra húmeda y las flores llenando el aire. La encontraron en su banco, con una leve sonrisa en los labios, y un puñado de tierra fértil en su mano derecha.
No hubo luto ni llanto desconsolado. Hubo una celebración silenciosa de su vida. La gente del valle y de más allá acudió a su jardín, y cada persona tomó una semilla o un esqueje de sus plantas para llevarlo a su propio hogar. De esa manera, el jardín de Elara no murió con ella. Se multiplicó, se extendió por toda la región, y su legado floreció en cientos de pequeños jardines, un testamento eterno a la mujer que aprendió a sanar su propio corazón cultivando la tierra. Dicen que la santidad de su abuela floreció de la tierra misma, pero Lua sabía que las raíces de los milagros a menudo se alimentan de la más oscura de las verdades. Vivía aplastada bajo el peso de una leyenda que no le pertenecía, la de la mujer que sanaba con solo tocar una hoja, la matriarca cuyo jardín era un paraíso susurrado en toda la comarca. La gente la buscaba a ella ahora, esperando ver en sus ojos el mismo poder, la misma paz. Pero sus manos temblaban, y su alma era un campo yermo. Todo cambió la noche de la primera helada, cuando el frío hizo crujir la madera del viejo baúl de la abuela, revelando un doble fondo que nadie había conocido. Dentro no había hierbas secas ni recetas de pócimas, sino un pequeño diario encuadernado en piel de animal desconocido, y un collar de dientes afilados que vibraba con un frío antinatural. Lua estaba a punto de descubrir que el jardín de su abuela no se regaba solo con agua sino también con sangre. Lua no era Elara. Llevaba los vestidos de su abuela como un disfraz que no engañaba a nadie, la lana áspera rozando una piel que nunca había conocido el sol implacable ni el abrazo de la tierra trabajada. Sus manos, pálidas y finas, temblaban al intentar atar los mismos nudos que Elara hacía sin mirar, al intentar dosificar hierbas cuyo aroma le provocaba náuseas en lugar de consuelo. Vivía en la casa de la leyenda, pero se sentía como una ocupa, una sombra pálida, habitando el espacio dejado por una luz demasiado brillante. Su origen no era la tierra, sino el eco de una historia que la aplastaba. Cada viga del techo, cada piedra del hogar, parecía juzgarla en silencio, comparándola con la mujer que las había imbuido de vida. Su soledad era distinta a la de su abuela. No era un espacio fértil, sino una jaula de cristal construida con las expectativas de los demás. La gente seguía subiendo la ladera, con la fe ciega de los peregrinos que acuden a un santuario sagrado. Traían a sus hijos enfermos, sus corazones rotos y sus cuerpos doloridos, y posaban sus miradas suplicantes sobre ella. Buscaban a la sanadora, a la guardiana del jardín, y encontraban a una muchacha de ojos asustados que desviaba la mirada, y respondía con monosílabos. Lua recitaba de memoria las propiedades de la caléndula y la manzanilla, sus palabras aprendidas de un cuaderno, no de la tierra. Se movía por el exuberante jardín de Elara como una extraña, incapaz de sentir la conexión que todos daban por sentada. El murmullo de las abejas le sonaba a acusación, y el perfume de la lavanda se le antojaba el incienso de un funeral, el de la mujer que ella nunca podría llegar a ser. Cada curación lograda con las recetas de su abuela era una mentira más en su boca. Su dolor era un secreto vergonzoso, una herejía en aquel templo de la resiliencia. Mientras todos recordaban a Elara como la matriarca que había hecho florecer el desierto con voluntad y amor, Lua recordaba fragmentos inquietantes que no encajaban en la leyenda. Recordaba el olor a hierro y a miedo que a veces impregnaba la ropa de su abuela al volver del monte por la noche. Recordaba puertas cerradas con llave, infusiones de un color demasiado oscuro, y el brillo febril en los ojos de Elara cuando hablaba de las raíces más profundas, aquellas que crecen en la oscuridad y se alimentan de lo que muere. Su trauma no era el abandono, sino la sospecha de que el milagro que todos veneraban se había construido sobre un cimiento terrible, una verdad que su abuela se había llevado a la tumba, y que ahora latía bajo el suelo de su propia alma. Y ahora, el diario y el collar estaban allí, sobre sus rodillas, en el silencio polvoriento del desván, como la prueba física de todas sus dudas. El collar de dientes afilados era una blasfemia contra todo lo que Elara representaba, la vida, la sanación, la luz. El diario, encuadernado en esa piel extraña y áspera, prometía respuestas que temía conocer. Podía volver a bajar, esconderlos en el fondo del baúl, y continuar con su farsa, viviendo una vida prestada hasta que la decepción la consumiera por completo. O podía abrirlo. Podía enfrentarse al fantasma real de su abuela, no a la santa que el pueblo había inventado. El miedo le atenazaba la garganta, pero una nueva sensación, una curiosidad oscura y feroz, comenzaba a quemar por dentro. Su mano, que siempre había temblado, se posó sobre el cierre de cuero del diario con una firmeza nueva,
la firmeza de quien está a punto de desenterrar a sus propios muertos. El valle ya no era un refugio, sino una caldera donde la fe de la gente hervía a fuego lento, y Lua era el sacrificio en el altar de la memoria. El pueblo, antes un rebaño dócil, se había convertido en un solo ojo vigilante. Cada vez que bajaba por provisiones, el silencio que se hacía a su paso era más denso y pesado que el calor del mediodía. Las miradas ya no eran de piedad o curiosidad, eran de una devoción hambrienta, una exigencia muda para que obrara los milagros de su abuela. Sentía sus ojos clavados en sus manos, esperando ver el poder que ella no poseía, en su voz, esperando oír la sabiduría que solo recitaba de un cuaderno. El polvo del camino se levantaba con cada murmullo sofocado, pegándose a su piel como una segunda capa de culpa. La comunidad que había sanado el Ara, era ahora la enfermedad de Lua, una jaula de expectativas piadosas que la asfixiaba lentamente. Las propias montañas, que para el Ara habían sido un bastión de resiliencia, para Lua se habían transformado en las murallas de una prisión a cielo abierto. Sus picos afilados arañaban un cielo indiferente, cercando el valle y atrapándola con el peso del secreto que acababa de desenterrar. El viento que peinaba sus laderas, ya no cantaba canciones de libertad, sino que aullaba con los ecos de verdades incómodas, arrastrando el olor del jardín, de una manera que ahora le resultaba nauseabunda. El perfume de la lavanda y la salvia, antes un bálsamo, se había vuelto la fragancia empalagosa de una mentira bien cuidada. El jardín mismo, el corazón vibrante del legado de su abuela, era ahora un territorio hostil. Sus colores exuberantes le parecían un grito violento, y la vida que bullía en él, una farsa macabra alimentada por una raíz que ella empezaba a temer profundamente. La casa se había convertido en la tumba de esa verdad, y ella en su guardiana involuntaria. Cada objeto era una reliquia que la acusaba en silencio. El mortero de piedra en la cocina parecía guardar el eco de algo más que hierbas siendo molidas. Las sombras en los rincones se alargaban durante el día, moviéndose como criaturas agazapadas a la espera de la noche. El aire dentro de los muros de piedra era denso, inmóvil, cargado con el peso de una santidad fabricada, y el olor fantasmal del miedo y del hierro que su memoria infantil ahora rescataba del olvido. Los sonidos del exterior, el canto de un gallo, o la risa lejana de un niño, llegaban amortiguados, acentuando su aislamiento. Ya no era un hogar. Era el epicentro de un engaño, un escenario donde ella estaba obligada a representar un papel que le quemaba el alma, prisionera de las paredes que su propia abuela había levantado. Con la yema de los dedos rozando la piel áspera del diario, Lua sintió como el suelo de madera bajo sus pies transmitía una vibración extraña, un temblor que no nacía del miedo sino del mundo exterior. Un sonido grave y mecánico, el motor de un coche, ascendía por la ladera, desgarrando el tapiz de silencio que envolvía la montaña. Era un ruido profano, una agresión de metal y prisa en un lugar donde el tiempo se medía por el movimiento del sol. Se asomó por la pequeña ventana del desván, cubierta de un polvo que guardaba décadas de luz, y vio un vehículo oscuro aparcado junto a la cancela del jardín. De él descendió un hombre cuyo traje impecable parecía una armadura contra la naturaleza. Cada uno de sus movimientos era preciso y urbano. Una ofensa a la calma ancestral del valle. Lua apretó el collar de dientes en su puño, sintiendo un frío que no tenía nada que ver con la altura. El hombre no se detuvo a admirar el jardín. Lo atravesó con pasos decididos, sus zapatos de cuero aplastando sin miramientos algunas flores de manzanilla que se habían desbordado hacia el sendero. No llamó a la puerta. Su presencia era la única llamada necesaria. Cuando Lua bajó, encontrándolo en el umbral, él ya había desplegado un mapa sobre un maletín. No la miró a los ojos. Miró la tierra. Habló con una voz desprovista de emoción, usando palabras que sonaban como piedras arrojadas contra un cristal. Recalificación de terrenos, proyecto de interés público, expropiación forzosa. Se refirió al jardín de su abuela, ese milagro de vida y resiliencia que alimentaba al valle entero, como una parcela infrautilizada con una colección botánica sin regularizar. El aire se solidificó en los pulmones de Lua. El hombre estaba describiendo un crimen, pero lo hacía con la jerga de la ley, despojando al lugar de su alma y reduciéndolo a una simple línea en su mapa. Le entregó un fajo de papeles con la frialdad de quien entrega una sentencia de muerte. En un mes, la parcela será despejada para la construcción del nuevo acceso al paso de montaña, sentenció,
y sus palabras cayeron como un hacha sobre el corazón del valle. Para entonces, atraídos por el ruido del motor, y por una premonición colectiva, varios vecinos habían comenzado a congregarse al pie del camino, observando la escena con una mezcla de incredulidad y pánico. Sus rostros se volvieron hacia Lua, y en sus ojos no había duda, sino una fe ciega y aterradora. Esperaban que ella, la heredera del milagro, obrara otro. El hombre se marchó tan bruscamente como había llegado, dejando tras de sí un silencio cargado de preguntas y el olor a gasolina. Lua se quedó inmóvil, con el papel oficial en una mano y en la otra, oculta en el bolsillo de su delantal, el frío cortante de los dientes del collar. El murmullo de los vecinos se arremolinaba en torno a Lua, un vórtice de miedo y expectativa. Pero una voz, áspera como el granito y extraña, rebanó el ruido. Un hombre emergió del fondo de la multitud, apartando cuerpos con una fuerza sin ceremonias. No era del valle. Su rostro era un mapa de vientos inclementes y tristezas lejanas, y sus ojos contenían el fuego frío de un viejo rencor. Ignoró los papeles oficiales que Lua aferraba con mano temblorosa. Su mirada estaba clavada en ella, una flecha de puro y ancestral odio. Apuntó con un dedo encallecido, no hacia el lugar donde había estado el coche, sino hacia el corazón mismo del jardín. «Dejad que construyan su camino», carraspeó, su voz un gruñido bajo. «Dejad que lo arrasen todo. Esta tierra no es sagrada. Es una tumba, y vuestra santa abuela fue su sepulturera». Un jadeo colectivo recorrió a la gente. Las palabras del forastero eran una blasfemia que flotó en el aire como humo. Él no les hizo caso, su atención centrada únicamente en el rostro pálido y conmocionado de Lua. «Me llamo Kael», dijo, y el nombre sonó como una piedra cayendo en un pozo profundo. «Mi abuela fue una de las almas que vuestra Elara debía sanar. Vino a esta casa buscando una cura para su melancolía, y se desvaneció de la faz de la tierra. Mi familia habló, pero todos los llamasteis mentirosos, locos de dolor». Metió la mano en su raído abrigo, y sacó un pequeño guardapelo de plata ennegrecida, que colgaba de una cadena rota. Esto era suyo. Mi padre lo encontró años después, semienterrado junto a las raíces de ese tejo antiguo. Su milagro fue una mentira, su jardín se alimenta de nuestra sangre. La acusación de Kael hizo añicos la frágil unidad del valle. Los rostros de los vecinos, antes una máscara uniforme de fe suplicante dirigida a Lua, se fracturaron en un mosaico de confusión, miedo y una incipiente y terrible sospecha. Algunos de los más ancianos se removieron incómodos, sus miradas esquivándose, como si las palabras de Kael hubieran despertado un recuerdo venenoso y largamente dormido. Su dolor crudo y sin barnices era algo tangible, más real y visceral que la pulida leyenda de la curandera santa. Lua se quedó helada en el fuego cruzado, atrapada. A un lado, la fría e impersonal amenaza del progreso. Al otro, la esperanza desesperada de su gente. Y ahora, frente a ella, la furia ardiente de un hombre que era el fantasma viviente del secreto que ella sostenía en la mano. Los dientes del collar en su bolsillo parecieron morderle la palma, una confirmación fría y afilada de su verdad. Los días que siguieron a la llegada de Kael se convirtieron en un asedio silencioso. Él no se marchó. Acampó al borde del camino, a la vista de la casa, una presencia constante y acusadora que se recortaba contra el horizonte como un árbol calcinado. Su vigilancia era implacable. Lua lo sentía sobre su piel mientras intentaba seguir los rituales de su abuela en el jardín, sus manos ahora torpes e inseguras, cada gesto una profanación. Arrancaba una mala hierba y sentía los ojos de Kael en su nuca, juzgando. Intentaba preparar una infusión y el aroma de la manzanilla, se le antojaba el perfume de una mentira. El valle los observaba a ambos, dividido, susurrando tras las ventanas cerradas. La fe que antes los unía se había agrietado, y por sus fisuras se colaba el frío de la duda y el rencor, envenenando el aire. La primera vez que se hablaron, las palabras fueron piedras. Kael estaba de pie junto al viejo tejo, su mano rozando la corteza rugosa. Lua pasaba con una cesta de caléndulas. «Mi abuela creía que este árbol era sagrado», dijo él sin mirarla, su voz un arañazo. «Decía que guardaba las almas de los que se fueron en paz». Hizo una pausa, y el silencio se cargó de electricidad. ¡Qué ironía! Lua se detuvo, su espalda tensa como la cuerda de un arco. «Mi abuela decía que sus raíces sanaban la tierra», respondió ella, su voz apenas un susurro que el viento casi se lleva.
aferrándose a la leyenda como a un último salvavidas. Él se giró entonces y la dureza de su mirada la golpeó. Algunas raíces no sanan, solo se alimentan de lo que está enterrado. No dijeron más. El resto del día, el jardín pareció guardar el eco de esa herida abierta. Las noches eran un purgatorio compartido. Lua se encerraba en la casa, con el diario de su abuela abierto sobre la mesa de la cocina, pero las letras danzaban ante sus ojos, incomprensibles. La luz del candil dibujaba sombras que se retorcían como confesiones a medias. Afuera, Kael mantenía una pequeña hoguera encendida, un punto de luz desafiante en la inmensa oscuridad de la ladera. A través de la ventana, Lua lo veía, una silueta inmóvil frente al fuego, alimentando las llamas con ramas secas, tan insomne y atormentado como ella. Eran dos almas en vela, prisioneras del mismo fantasma, orbitando el mismo centro de dolor. No había muros entre ellos que pudieran contener la resonancia de su pena compartida. El silencio de la montaña los envolvía a ambos, un manto pesado que no ofrecía consuelo, sino la certeza de una soledad idéntica. La tregua llegó con la furia del cielo. Una tormenta de finales de verano estalló sobre el valle con una violencia súbita, arrancando tejas y doblando los árboles jóvenes. Un rayo partió una rama gruesa del viejo almez que amenazaba con caer sobre la sección más delicada del jardín, donde crecían las hierbas para los recién nacidos. Lua salió corriendo bajo el diluvio, intentando inútilmente apuntalar la rama con su propio cuerpo. De repente, Kael estaba a su lado, su rostro empapado y feroz. Sin una palabra, la apartó y usó su fuerza para desviar la rama que se partía, gruñendo por el esfuerzo. Sus manos se rozaron en la madera resbaladiza, un contacto fugaz de piel contra piel, de calor en medio del caos helado. Juntos, lograron asegurar la rama rota con una cuerda del cobertizo, moviéndose en una sincronía desesperada y perfecta. Cuando la tormenta amainó, dejando tras de sí un aire limpio y el olor a tierra mojada, algo entre ellos había cambiado. La hostilidad se había diluido, reemplazada por un silencio distinto, menos afilado, más denso. No se miraron. Kael regresó a su campamento improvisado, y Lua entró en la casa, temblando de frío y de algo más. A la mañana siguiente, Lua encontró un pequeño montón de leña seca, y perfectamente cortada junto a su puerta. Horas más tarde, dejó una jarra de agua fresca y una hogaza de pan sobre una piedra a medio camino de donde él estaba. Eran ofrendas mudas, gestos de una paz frágil negociada sin palabras. No era perdón, ni olvido. Era el reconocimiento tácito de que estaban atrapados en la misma tormenta, y que quizás, solo quizás, la única forma de sobrevivir era dejar de verse como enemigos, y empezar a verse como los únicos supervivientes del mismo naufragio. Aquella noche, con el eco de la tormenta aún vibrando en la madera de la casa, Lua abrió el diario. El collar de dientes reposaba sobre la mesa, un depredador dormido en el círculo de luz del candil. Al principio, la caligrafía de Elara era la que conocía, la de las recetas y las notas del jardín. Pero a medida que pasaban las páginas, la letra se volvía más afilada, más urgente, como arañazo sobre el papel. Leía sobre mujeres que llegaban desesperadas, sobre tristezas tan profundas que ninguna hierba podía alcanzar, y entonces, la verdad, fría y brutal. Elara no siempre sanaba. A veces, ofrecía un final. Un pacto oscuro con la tierra, un sacrificio para alimentar el milagro. Lua cerró el diario. El aire le faltaba. Se levantó y, por primera vez, no se miró en el espejo. Fue al arcón y sacó su propia ropa, sencilla y gastada. Se quitó el vestido de lana de Elara, ese disfraz sagrado, y dejó que cayera al suelo como una piel muerta. Su cuerpo, al fin libre, se irguió. Al amanecer, salió de la casa. Kael ya estaba despierto, avivando las brasas de su hoguera. Lua caminó hacia él, no con la timidez de una ofrenda, sino con el paso firme de quien lleva una carga compartida. No llevaba pan ni agua. Llevaba el diario y el collar. Se detuvo frente a él, y el silencio entre ellos ya no era una frontera, sino un territorio común. Sin decir palabra, le tendió los objetos. Kael los tomó, sus dedos rozando los de ella. Reconoció la piel del diario, vio los dientes del collar, y una comprensión terrible y liberadora amaneció en sus ojos. No hubo preguntas.
No hubo acusaciones, solo el peso de una verdad compartida. ¿Lo sabía?, susurró él, y no había triunfo en su voz, solo una pena inmensa. Y tú también, respondió Lua, y su propia voz sonó extraña, profunda, la voz de una mujer, no de una niña asustada. Por primera vez, se miraron no como enemigos, sino como los únicos herederos de la misma y terrible herencia. Juntos, comenzaron a bajar hacia el valle. No caminaban como extraños, sino con una sincronía forjada en el dolor, sus sombras alargándose unidas sobre el camino. La gente del pueblo, al verlos descender juntos, salió de sus casas, sus rostros un mosaico de incredulidad y temor. La heredera de la santa y el blasfemo que la acusaba, ahora un frente unido. Lua ya no se encogía bajo sus miradas. Mantenía la espalda recta, la barbilla alta, su rostro una máscara de calma resuelta. Kael caminaba a su lado, su presencia ya no era una amenaza para ella, sino un escudo. Se detuvieron en el centro de la plaza, y la multitud retrocedió, formando un círculo a su alrededor, un tribunal silencioso. El hombre de la ciudad volvería. La excavadora llegaría. Pero antes, la verdad tenía que ser desenterrada. Lua tomó aire, sintiendo el frío del collar en su bolsillo, y se preparó para hablar, para demoler el santuario y construir algo nuevo sobre sus ruinas. La voz de Lua no fue un grito, sino el sonido de una grieta abriéndose en la tierra, un susurro que se expandió hasta llenar cada rincón de la plaza. Lentamente levantó la mano y abrió la palma. Sobre su piel, el collar de dientes brilló bajo el sol con una luz depredadora y antigua. Un murmullo de horror recorrió la multitud. Dijo ella y su voz no tembló, es el abono secreto del jardín. Esta es la raíz de los milagros. Prosiguió, desgranando la verdad con una calma devastadora. Habló de almas tan rotas que la vida era una carga insoportable, de dolores que ninguna hierba podía calmar. Explicó que el Ara, su santa, su sanadora, a veces ofrecía una última cura, un último acto de piedad, el descanso, la paz final. Un pacto con la tierra, que recibía el dolor, y a cambio devolvía una fertilidad imposible, una belleza que se alimentaba de la pena más profunda. Luego, con el diario en la otra mano, Lua caminó hacia el viejo pozo de piedra que presidía el centro de la plaza. La gente se apartó a su paso como si quemara. No se detuvo para leer los pasajes oscuros, ni para justificar a su abuela. Aquellos secretos no le pertenecían a ella ni al juicio del pueblo. Pertenecían a la oscuridad, al silencio de donde habían surgido. Se paró en el borde del pozo, mirando el círculo negro de agua estancada allá abajo. Sostuvo el diario, y el collar sobre el abismo, los dos pilares de la leyenda, la palabra escrita, y el sacrificio silenciado. Miró a Kael, y en sus ojos vio el reflejo de su propia liberación. Que la tierra reclame lo que es suyo, susurró, más para sí misma que para los demás. Y sin dudarlo, abrió las manos y dejó caer la verdad al fondo del pozo. El sonido de los objetos al golpear el agua fue un golpe sordo y definitivo, un punto final en la historia del valle. El silencio que vino después fue absoluto, un vacío donde antes había una fe ciega. El milagro se había deshecho en el eco de una piedra. En los rostros de los vecinos, la devoción se hizo añicos, dejando al descubierto el miedo, la traición y una terrible y desnuda comprensión. Algunos se dieron la vuelta, incapaces de seguir mirando. Otros la observaban a ella, a Lua, como si la vieran por primera vez, no como la heredera sino como la destructora, la que se atrevió a nombrar lo innombrable. Kael se acercó y se paró a su lado. No la tocó, no hacía falta, eran dos pilares de una misma ruina. Juntos, miraron más allá de la plaza, hacia el camino por donde volvería la amenaza de metal y progreso, listos para defender, no una mentira sagrada, sino un pedazo de tierra honesta. Cuando el estruendo metálico de las excavadoras comenzó a trepar por la ladera días después, no hubo gritos de protesta ni barricadas humanas. Lua y Kael ya estaban en el jardín, con las manos hundidas en la tierra, y no estaban solos. Uno a uno, los vecinos habían salido de sus casas, con los rostros marcados por la vigilia, pero con una nueva y silenciosa determinación en la mirada. Traían cestas, pequeñas palas y sacos de arpillera. Sin necesidad de palabras, bajo el cielo gris, comenzaron el éxodo de las plantas. Con un cuidado reverencial que ya no nacía de la superstición sino del respeto, desenterraban la manzanilla, la salvia, la artemisa,
no intentaban salvar el milagro, sino la memoria tangible, el conocimiento real que había sobrevivido a la mentira. Lua y Kael trabajaban codo con codo, sus movimientos sincronizados en un ritual de salvación, desmantelando una leyenda para poder preservar su verdad. A veces, la única forma de sanar es arrancar la flor para salvar la semilla. Si esta historia ha echado raíces en ti, compártela con quien necesite volver a empezar. El camino se construyó, una cicatriz de asfalto sobre la memoria de la montaña, y el jardín de Elara desapareció bajo el peso del progreso. Pero no murió. Se transformó en cientos de pequeños jardines, dispersos por el valle, en macetas en las ventanas, y en parcelas traseras donde las hierbas rescatadas echaban nuevas raíces, esta vez, en tierra honesta y compartida. Lua y Kael no se marcharon. Se quedaron, no como guardianes de un secreto, sino como tejedores de una comunidad que aprendió que las raíces más fuertes no son las que se alimentan de milagros, sino las que se aferran a la verdad, por dolorosa que sea. Ya no había santos, solo vecinos. Y en el centro de todo, una mujer que finalmente encontró su nombre, no en el eco de una leyenda, sino en el polvo de sus propias manos. El valle aprendió a vivir sin su santa pero con sus plantas. El legado de Elara, despojado de su oscuridad y su divinidad, se convirtió en algo más humilde y mucho más fuerte. Una red de conocimiento compartida en susurros sobre el fuego, un remedio para la tos intercambiado en el mercado, un esqueje de salvia pasado de una mano a otra sobre una valla de piedra. Lua y Kael nunca hablaron de lo que yacía en el fondo del pozo. No necesitaban hacerlo. Su silencio compartido era el cimiento de un nuevo tipo de jardín, uno que crecía en el terreno común de las verdades difíciles. Ya no miraban al pasado, solo al horizonte donde las montañas seguían guardando los secretos del viento. A veces, en las noches más quietas, ella juraba poder oler la tierra removida bajo el asfalto. ¿Y tú? ¿Tendrías el valor de destruir un hermoso milagro para construir una verdad imperfecta?